Durante algunos años, los Zetas, considerado el cártel más violento y temible de México, perdieron su influencia en la región. Otros cárteles como el CJNG y el cártel de Sinaloa tomaron el control. Pero ahora, los Zetas han regresado con una fuerza renovada y una maquinaria bélica más poderosa que nunca. En este video exploraremos el regreso de los Zetas, el cártel que vuelve a poner en jaque a la seguridad de México. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. Para entender el regreso de los Zetas es esencial remontarse a sus orígenes. Su génesis se remonta a los primeros años de la era digital, cuando fueron concebidos como un escuadrón paramilitar meticulosamente entrenado por las Fuerzas Armadas mexicanas. La encomienda era erradicar el cáncer del narcotráfico que amenazaba la estabilidad del país. Sin embargo, la narrativa de los Zetas tomó un giro vertiginoso y oscuro, reescribiendo las páginas de su propia historia. Lo que inicialmente fue forjado como un escudo contra la implacable marea del crimen organizado, pronto se transformó en una espada afilada dirigida no hacia los enemigos externos, sino hacia el corazón de la misma nación. La lealtad de los Zetas, como el río caudaloso que se desborda en sus márgenes, cambió abruptamente cuando se convirtieron en el brazo armado del temido Cártel del Golfo. Este viraje estratégico catapultó a los Zetas hacia una posición de poder y terror sin precedentes. Su destreza militar, inicialmente cultivada para la protección de la sociedad, se convirtió en una herramienta letal empleada para imponer la voluntad del cártel. Las calles antes patrulladas por soldados comprometidos con la justicia, ahora resonaba con el eco de botas marcando el paso de hombres cuya lealtad se había transformado en una sombra ominosa. A lo largo de una década, los Zetas tejieron una red de control que se extendía como un enjambre ominoso sobre sus territorios. Sus garras se aferraban con ferocidad, sumiendo a la población en un estado de terror perpetuo, así dejando a otros cárteles en la sombra de su temible presencia. Calles que una vez resonaron con el eco de sus botas, ahora se sumían en silencio opresivo y el miedo se convertiría en un compañero constante para aquellos atrapados en el torbellino de la maquinaria criminal. Sin embargo, la rueda del tiempo no espera a nadie y los cimientos aparentemente indestructibles de los Zetas comenzaron a resquebrajarse. En un giro de los acontecimientos tan impredecibles como la tormenta en el horizonte, los Zetas se encontraron en una lucha encarnizada a los rivales igualmente peligrosos. Sus territorios, antes gobernados con puño de hierro, ahora se volvían arenas movedizas en las que la supremacía estaba en juego. Las fuerzas que alguna vez parecieron invencibles ahora enfrentaban una resistencia feroz y la balanza del poder se tambaleaba en una danza tumultuosa. Los antiguos amos del miedo se veían desafiados por adversarios que compartían su misma sed de poder y control, creando una narrativa intrincada de rivalidades mortales en la que cada movimiento estratégico era crucial. En medio del crepúsculo de la influencia de los Zetas, una nueva era se anunciaba en los siniestros anales del crimen organizado mexicano. Otros cárteles astutos como los lobos acechando en la oscuridad detectaron la vulnerabilidad de los Zetas y no dudaron en lanzarse a la caza de nuevos territorios. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido popularmente como el CJNG, y el cártel de Sinaloa, dos titanes emergentes, se convirtieron en arquitectos de su propia ascensión, aprovechando la brecha dejada por la disminución de la influencia de los Zetas, un vertiginoso juego de ajedrez criminal, y los territorios que alguna vez fueron feudos inquebrantables de los Zetas se transformaron en campos de batalla, donde la supremacía estaba en juego. El CJNG, con su astucia estratégica y una red de conexiones que se extendía como una telaraña, consolidó su posición a una fuerza imparable. Mientras tanto, el cártel de Sinaloa, bajo la sombra legendaria de figuras como el Chapo Guzmán, extendió sus garras con determinación, aprovechando la oportunidad para reclamar su propio dominio. Los enfrentamientos entre estos gigantes del crimen organizado se convirtieron en tormentas perfectas de violencia, caos que azotaron a todo México. Las ciudades antes marcadas por la presencia de los Zetas ahora eran testigos de una nueva realidad, un escenario donde los cárteles rivalizaban sin piedad por el control de contenedores estratégicos, así como las rutas del narcotráfico y los incontables recursos que alimentaban su maquinaria infernal. En este despiadado teatro de operaciones, la población quedaba atrapada entre las líneas de fuego, presenciando una danza macabra de poder y desesperación. Los líderes de los cárteles, en sus trajes de guerra, tejían estrategias y forjaban alianzas temporales en una lucha sin cuartel por la supremacía.
El fragor de la batalla se traducía en titulares sangrientos que resonaban en todo el país, recordando a la sociedad de que la sombra del crimen organizado continuaba extendiéndose sin piedad. En esta etapa tumultuosa, los Zetas, una vez monarcas de la intimidación, se veían arrastrados por la vorágine de cambios y desafíos. Por otro lado, muchos líderes clave de los Zetas, figuras que una vez orquestaron la danza mortal del crimen, caían uno a uno en redadas policiales estratégicas o yacían abatidos en enfrentamientos con fuerzas del orden. La estructura del cártel, ya tan valiente, se resquebrajaba y aún más con cada golpe. Los días pasaban y su dominio aparentemente llegaba a su fin. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. No obstante, la historia, que no se escribe en líneas definitivas como un fénix que emerge de las cenizas, los Zetas han resurgido de las sombras, desafiando los augurios de su declive inminente. Este renacer no ha sido sutil ni discreto, más bien ha sido un regreso estruendoso que resuena en los corredores del inframundo mexicano. La maquinaria bélica de los Zetas, en lugar de debilitarse, ha experimentado una metamorfosis que le ha fortalecido hasta alcanzar niveles que amenazan con desequilibrar la delicada jerarquía entre los cárteles del país. En esta nueva era, los Zetas han tejido alianzas oscuras y forjado pactos clandestinos, reconstruyendo las fracturas de su estructura y el liderazgo renovado, con una determinación que ha desafiado a los designios del destino. Esto ha reafirmado la presencia de los Zetas en el escenario del crimen organizado. Las tácticas que alguna vez los distinguieron como una fuerza letal han evolucionado, adaptándose a las complejidades de un entorno cambiante. La resurrección de los Zetas no solo ha sembrado el desconcierto entre sus enemigos, sino que ha enviado ondas de temor a través de los cimientos de la seguridad en México. La sombra, que una vez se desvanecía, ahora se alza con una intensa renovada, proyectándose sobre ciudades y pueblos como una amenaza latente. Las calles, antes marcadas por la presencia de otros cárteles, también tiemblan ante el entorno de una fuerza que muchos creían haber desterrado al pasado. En este turbulento renacer, la narrativa del crimen organizado en México toma giros inesperados, desafiando así las expectativas y dejando a la sociedad en vilo. ¿Será este el resurgimiento definitivo de los Zetas o se desvanecerá una vez más en las sombras de la historia criminal? Solo el tiempo, ese testigo implacable, revelará el desenlace de esta trama en constante evolución. Así que no te pierdas de los próximos videos que subiré para actualizarte sobre esta preocupante situación. Asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de las próximas noticias. Te esperamos hasta un próximo video.